Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14 dicen: Cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente, porque era reprensible, pues antes que vinieran ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y apartaba, temiendo a los de la circuncisión. Y los otros judíos participaban con él en su simulación, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. En cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? Seguimos en esta sección autobiográfica de la carta a los Gálatas, donde Pablo expone su experiencia, expone su apostolado, para afirmar que él realmente es un apóstol, no de hombres, no establecido por los hombres, sino por Dios y por el Señor Jesucristo. Y este incidente en Antioquía ocurrió después de aquella primera visita de Pablo a Jerusalén que vimos ayer. Y en esta oportunidad hay un encuentro entre Pablo y Pedro. Y es muy interesante que en ese encuentro nosotros vemos ciertas cosas importantes. En primer lugar, Pablo se dio cuenta que lo que estaba haciendo Pedro y lo que los otros judíos estaban haciendo también, ojo, judíos cristianos, estaba en contra de la verdad del Evangelio. Esa es la clave de esta sección. Por eso Pablo reprendió a Pedro, porque él estaba actuando en contra de la verdad del Evangelio. Otra cosa importante es que Pablo, cuando reprende a Pedro, no lo hizo a espaldas, no lo hizo murmurando, no lo hizo como muchas personas lo hacen hoy en día a través de las redes sociales, sino que dice: me opuse a él frente a frente, es decir, cara a cara. Yo hablé directamente a los ojos de él. Y la razón de haberse opuesto a él es que Pedro se había hecho condenable, era reprensible, ojo, delante de Dios por lo que estaba haciendo. Y ahí él explica las circunstancias. Dice que antes que vinieran ciertas personas de parte de Jacobo, ¿qué hacía Pedro? Comía con los gentiles. Es decir, repetidamente Pedro estaba disfrutando de su libertad en Cristo Jesús. No estaba siguiendo las tradiciones judías, no estaba siguiendo las leyes ceremoniales judías, no estaba siguiendo esas normas que para los judíos eran tan importantes. Pero dice que cuando llegaron estos hombres, Pedro se retraía y se apartaba, temiendo a los de la circuncisión. La razón de su cambio de proceder era que él temía más a los hombres en ese momento que a Dios. Y él dice que esto provocó también que otros judíos participaran con él en su simulación. Fíjense que Pablo habla aquí de que Pedro y estos otros judíos cristianos, que en un comienzo disfrutaban de su libertad en Cristo, pero al llegar estos judaizantes comenzaron a comportarse de otra manera. Él dice que pretendían hacer algo que en realidad no estaba en lo más profundo de sus corazones. Es decir, estaban contradiciendo sus propias convicciones. Y Pablo dice de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo los califica a todos como hipócritas, como aquellos que usan máscaras dependiendo de su audiencia. Y entonces le dice: cuando vio que no andaban rectamente ante la verdad del Evangelio, Pedro entonces recibe la reprensión por parte de Pablo. Esa palabra rectamente viene del término que nosotros conocemos, ortopedia.
orto se refiere a correcto. Entonces está diciendo que no caminaban correctamente en la verdad del Evangelio porque estaban haciendo cosas indebidas, cosas que no debían hacer. Fíjense que de este pasaje nosotros podemos extraer algunas verdades. Primera cosa, cuán importante es vivir el Evangelio en todas partes, frente a todas las personas. Muchos viven como cristianos solo en medio de cristianos, pero cuando no están con cristianos se comportan como cualquier otra persona del mundo. ¿Y eso por qué lo hacen? Porque quieren ganarse el favor, la aceptación de las personas. Pero el Señor nos dice, no, ustedes deben vivir como cristianos en todas partes, con todas las personas. Son nuevas criaturas. Y también de este pasaje entendemos que debemos enfrentar sin temor a aquellos que niegan el Evangelio. Pablo enfrentó sin temor a Pedro y lo hizo cara a cara, lo hizo directamente. Ahora, aquí hay algo importante. Cuando alguien nos confronta con nuestra inconsistencia cristiana, ¿cuál ha sido nuestra reacción? ¿Hemos sido convencidos? Es decir, reconocemos que hemos pecado, pedimos perdón y le damos gracias a esa persona porque nos exhortó y nos convenció de nuestro error. ¿O hemos respondido a la defensiva, continuando y reafirmando nuestra hipocresía? Queridos, debemos caminar rectamente ante la verdad del Evangelio.